Este programa es auspiciado por Finaer, garantías para alquilar. Una solución para el inquilino y una tranquilidad para el propietario. Consulta en tu inmobiliaria de confianza. ¿Cómo consiguieron alquilar su hogar sin una garantía propietaria? ¿Por qué está tan tranquilo Ernesto? ¿Y qué feliz que está Miguel? ¡Claro! Ahora entiendo. Todos ganan con la garantía de Finaer. Por eso están felices. Garantiza tu alquiler con Finaer y sumate vos también. Bienvenido a Voces Inmobiliarias. Mi nombre es Juan Fernández Mujica. Estoy aquí reemplazando nada menos que a Marcelo Ponce, quien se despidió del último programa. Un placer realmente estar en el mejor programa que hay de la televisión en cuanto al mercado inmobiliario. Quería agradecer rápidamente a Finaer, a Oscar Lema, a Daniel de Vivino, que confiaron en esta posibilidad de agarrar la conducción nada menos que de Voces Inmobiliarias. Rápidamente les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Ya tenemos con nosotros a Gustavo Llambías, que es el vicepresidente del AEB. Gustavo, además, es socio de Red, una desarrolladora muy importante de la ciudad de Buenos Aires, y también conduce el posgrado de negocios inmobiliarios de la Universidad de San Andrés. Bueno, bienvenido, Gustavo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y a mi derecha tengo a Santiago Gulat, economista, él es socio de INVEC, además triunfa en la radio, en CNN, con sus columnas económicas. Bienvenido, Santiago, ¿cómo va todo? Muchas gracias, Juan. Bueno, qué ¿Todo en desafío, orden? primer programa, felicitaciones. Gracias, ustedes son mis aliados hoy, así que la verdad que me siento con dos baluartes, muy contento. Estás solo, Juan. ¿Eh? ¿Estás solo? No, estoy acompañado. Además, dos grandes referentes, uno económico, otro del desarrollo inmobiliario, a quienes vamos a aprovechar en segundos nomás. Primero vamos a ir a la nota de Iván Kerr, que Marcelo hizo una nota muy importante con el secretario de Vivienda de la Nación, dejó muchos títulos, así que quédate del otro lado porque vas a encontrar una nota muy interesante con Iván Kerr, secretario de Vivienda de Nación. Les cuento rápidamente quién soy yo también, porque dirán, ¿quién es Juan Fernández Mujica? Yo soy periodista especializado en real estate, pasé por el diario La Nación, el suplemento Propiedades. Hace 10 años armé el primer programa del mercado inmobiliario en radio. Estoy los domingos en Millennium de 20 a 21 horas y bueno, la verdad que es un sector que me apasiona, donde investigamos, tratamos de informar, siempre con coherencia, con profesionalismo y con idoneidad. Así que nada, ese soy yo. Tengo un desafío muy importante que es tomar la conducción de este programa. Como les decía antes, para mí el mejor programa que tiene que ver con el mercado inmobiliario, con el desarrollo, bueno, con los brokers que se ve en todo el país. Así que muy importante para mí y seguramente trataremos de hacerlo con mucho cariño, con mucho amor, siempre defendiendo los intereses del sector. Rápidamente le voy a hacer un par de preguntitas ya antes de ir a la nota de Iván. Desarrollo inmobiliario, créditos Procrear. Ahora un rato va a hablar Iván de eso. ¿Cómo estás viendo el tema, Gustavo? Los nuevos Procrear. Ahora lo vamos a escuchar Iván, pero quería tu opinión breve sobre eso. Siempre es interesante que como parte de una política de Estado de vivienda haya de parte de la administración del gobierno una mirada de apoyo hacia los sectores que por distintas razones, que debemos superar sin ninguna duda, pero que por distintas razones siguen necesitando alguna clase de estímulo. Es muy importante, por supuesto, que esos estímulos, considerando que la plata nunca sobra en Argentina, ni en ningún presupuesto, se apliquen bien. Y creo que la gestión de Iván Kerr y el equipo de la Secretaría de Vivienda vienen trabajando bien en ese sentido, regularizando algunas cosas que en su momento de la Asociación de Empresarios de la Vivienda objetamos, de la versión anterior de Procrear, y trabajando eficientemente. Así que, bueno, siempre es una buena noticia un nuevo tramo del Procrear. ¿Crees que esto, digamos, va a tener continuidad en próximos gobiernos? ¿Es una política de Estado que crees que van a respetar quien asuma a partir del 10 de diciembre? Ojalá la tenga definitivamente la continuidad. Desde la Asociación de Empresarios de la Vivienda, hace muchísimos años que venimos hablando, vos lo conocés bien el tema, de la década de la vivienda. No porque sea una década en particular, sino porque pensamos que hacen falta 10 años por lo menos de políticas sostenidas y coherentes en materia de apoyo a los sectores más necesitados y de contexto para los desarrolladores y para el sector privado y para el acceso a la clase media
para poder resolver un problema tan mal atendido como es el acceso a la vivienda de las familias argentinas. Totalmente. La falta de crédito no ha ayudado nada y el problema se ha agudizado hasta convertirse en un verdadero problemón que, por lo tanto, justifica absolutamente una política de Estado de vivienda. Así que si esta administración continúa, seguramente profundizará lo que viene haciendo. Si esta administración cambia, esperamos que la nueva, y eso iremos a pedir, llegado el momento, que la nueva tome la posta y continúe, ¿no? Después te voy a preguntar un poco también sobre acciones de la AEB, de la Asociación Empresaria de la Vivienda, que fue quien bregó por el acceso al crédito para la clase media y que finalmente con este gobierno creo que ha sido de los más escuchados, ¿no? De la asociación, la entidad que preside Miguel Camps. Con todo gusto. Bueno, breve, Santiago, también te meto en esto del crédito hipotecario. Después, obviamente, vamos a profundizar en cuanto vayamos a escuchar la nota de Ivancar. Pero escrituras hoy, un 7% se hace con crédito hipotecario. Bajó abruptamente, es obvio, ¿no? Bajó mucho, sí. El boom fue en 2017, a mediados de 2017, cuando todavía la macroeconomía acompañaba, ¿no? Y yo esto es algo que destaco siempre, que en general con los créditos UBA particularmente, que fue lo que más creció en aquel momento, fue el boom principal, hay una especie de triple descalce en lo que uno cobra, cómo se ajusta mensualmente y después una vivienda que se sale a comprar en dólares. Es esa combinación, cuando en un año como 2018 no funciona, empiezan los problemas que estamos viendo. ¿Y crees que esto se va a seguir profundizando? Vos que estás en la economía del día a día. Mira, la morosidad, afortunadamente, particularmente en los créditos hipotecarios, Es baja, es ¿no? muy baja. Y eso no es un punto menor a entender. Después hay que saber bien los factores de por qué, digo, qué consecuencias tiene ser moroso en la tarjeta y qué consecuencias tiene ser moroso con la vivienda propia, ¿no? Entonces esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero efectivamente la comparación siempre hay que partirla también del alquiler. Bueno, ¿qué le pasó a uno que quiso alquilar y qué le pasó a uno que fue propietario también? Exacto. Pero después quedas atado durante muchos años a un proceso. Entonces una economía que no tiene una macroeconomía estable, es difícil también pensar políticas de Estado a 30 plazos, no solamente a 30 años, no solamente del sector inmobiliario, sino de cualquier otro sector. En un rato te voy a preguntar entonces más sobre la economía, hoy candente, ¿no? Porque tenemos guerra de paso, se hacen, no se hacen, economía que... Se hacen, te adelanto, se hacen, ¿no? Ya está. Bueno, en un rato vamos a hablar, Santi, de eso. Rápidamente, entonces, sí vamos a ir a la nota de Iván Kerr, secretario de Vivienda de la Nación, quien estuvo con Marcelo Ponce y dejó conceptos muy interesantes. Ahí vamos. Bueno, estamos en Voces Inmobiliarias acá en las oficinas de Iván Kerr, el secretario de Vivienda. Ya estuvo con nosotros en Expo Construir y esa charla realmente en el mercado repercutió mucho. Pero ahora venimos a hablar del Procrear, esto que para nuestro sector es muy importante porque va a impactar en lo que es el movimiento de venta, de compra-venta. Así que bueno, Iván Kerr, te agradecemos mucho que nos hayas dado esa nota en Expo y bueno, que nos des esta posibilidad de estar acá. Bueno, gracias a ustedes, Marcelo. Un placer recibirlos acá en la oficina. Sos una persona sumamente tranquila para las notas. Ya, ahora está más tranquilo porque estamos acá en tu oficina. Una de las cosas que yo te quería decir, bueno, mucho del sector inmobiliario ya lo sabe, que yo lo he dicho en mis programas. Mi hijo, en la anterior camada de los Procrear, compró un 2 ambientes cerca de mi casa, ahí en la zona de Flores, y él hoy, si tuviera, ese departamento que compró estaba alquilado en su momento, o sea que si ese departamento hoy, mi hijo lo tuviera que alquilar, en este momento con las renovaciones y con todos los movimientos de precio, hoy todavía es mucho más económico para él lo que está pagando de cuota en el plan. O sea que él está contento. Más allá de eso, no solo eso, sino que él compró en un valor, con $1 a un valor, y hoy lo tiene en otro valor, está sumamente contento. Y una de las cosas que me preguntó, y yo quiero aprovechar la oportunidad y te quiero preguntar, él me dice, papá, dentro de 5 años, 6 años, puede ser que yo me case y me quiera mudar. ¿Yo voy a poder vender? Bueno, me alegra lo que contás, más allá de que obviamente el sistema es bien transparente y no hemos tenido nada que ver en esto, pero el caso que vos podés contar de tu hijo es un poco lo que el presidente de la Nación quiere que sea para la mayor cantidad de argentinos posible, ¿no? Para eso es muy importante que podamos recuperar el crédito hipotecario, ¿no? Es una herramienta esencial, la herramienta que el mundo entero utiliza para generar acceso a la vivienda, y la Argentina nos habíamos acostumbrado a haber perdido, ¿no?, el acceso al financiamiento. Tuvimos un muy buen boom, como le llamamos, con los créditos hipotecarios en UBA, esta crisis cambiaria que hemos tenido que atravesar claramente repercutió de manera muy negativa en la continuidad, pero también es importante que todo el sector pueda de alguna manera abrazar
esta unidad que creamos, la UBA, y que tan provechosa es. Muchos países de la región utilizan unidades indexadas para generar acceso al crédito y que la fortalezcamos. Como política, nosotros creemos que el Estado tiene que tener un lugar de ayudar a acceder a la primera vivienda, llamémosle a un sector medio, y obviamente al sector más vulnerable, donde la ayuda del Estado es aún mucho mayor que un subsidio para un crédito hipotecario. Y luego tienen que ya directamente liberar, ¿no? En el caso de tu hijo, pasado los 5 años, que es la restricción que le ponemos, es lógico que él pueda vender, casarse, tener hijos, ese departamento de 2 ambientes, ampliarlo hacia un ambiente, hacia uno de 3 ambientes, y otro vendrá y comprará ese departamento de 2 ambientes. Esa rotación entendemos que es positiva. Lo que sí el Estado tiene que tener es buenas bases de información para aquel que ya recibió el subsidio del Estado, como en este caso tu hijo para su primera vivienda, bueno, no nos engañe y vuelva a pedir otro en el futuro, ¿no? Claro, yo calculo que mi hijo dentro de 5 años ya él está trabajando, tiene una relación de dependencia, va a estar en una situación de antigüedad y de ingreso mayor, quizás, y esperemos que esté mejor dentro de la empresa. O sea que quizás si él pudo, porque él pudo ahorrar, ¿no? Lo ayudamos un poquito, pero en realidad él pudo ahorrar. Nosotros somos clase media, es un hijo de clase media que quería irse de casa. Y él pudo ahorrar ese 10% y tuvo la posibilidad del subsidio del 20%, y después el crédito se lo dieron por el 70% en ese momento. En ese momento yo calculo que él va a tener los recursos, y si no lo ayudaremos, para poder pasarse vivienda. Pero bueno, el inicio como mi hijo, hubo muchos jóvenes que en la camada anterior los hemos visto en las oficinas de los corredores comprando y demás. Acá es donde yo te quiero hacer algunas preguntas que es importante que el sector nuestro lo conozca, porque si bien este impacto que va a venir ahora, yo te lo decía fuera de cámara recién, no solo es el primer comprador o estos chicos que van a ir a comprar, sino la cadena que se va vendiendo y se va transformando en cambio de vivienda, porque las compras de los chicos de Procrear son como los inversores que hoy no están, son la primera compra, con plata de banco o del Estado, pero son la primera compra. Y eso genera un cambio, una cadena, la simultánea, le decimos nosotros. Claro, que el que le vende compra otra cosa y así sucesivamente, y es una cadena que se multiplica por 3 a veces. En este contexto, bueno, nosotros estamos esperando esto. ¿Ustedes ya arrancaron con esto? ¿Ya hay inscriptos? ¿Cómo estamos en esa situación? Bueno, abrimos el 14 de junio. Al día de hoy tenemos cerca de 36.000 inscriptos. Vamos a cerrar esta primera inscripción que hemos hecho este año el 14 de julio, así que hay un mes exacto para inscribirse. Y sí, todo lo que vos planteabas lo tenemos medido, pensado. Sabemos que atrás de esto se activa toda una cadena de sustitución. Lamentablemente en la Argentina no hay una buena oferta de vivienda, y generalmente el público al que nosotros apuntamos termina comprando una vivienda ya existente que otro deja para comprar una mayor. Pero bueno, hay un buen círculo de la economía en todo esto que obviamente es importante generar. El desafío creo que sigue pasando por poder generar también oferta nueva, ¿no? Y para eso claramente el sector lo que necesita es previsibilidad, poder saber que va a haber un constante acceso al crédito y una demanda creciente para ir pudiendo generar la oferta nueva. No solamente con el stock existente de viviendas no generamos la cantidad de soluciones y generamos una presión sobre ese precio, y que automáticamente en cuanto aparece la demanda lo que hace es elevar el precio de la oferta, ¿no? Así que también hay todavía un gran trabajo pendiente, y muchas de las medidas que ha anunciado el presidente en estos días respecto de incentivos al sector de la construcción, exenciones fiscales, puesta a disposición de ciertas herramientas que el sector viene pidiendo, apuntan justamente a esto, a generar la posibilidad de que el desarrollador privado se anime también a generar la solución de oferta que necesita el sector que está en demanda, ¿no? Ahora yo te voy a preguntar por estas medidas que ustedes van a impulsar para mejorar la construcción, pero quiero seguir en este impulso que ustedes le van a dar al sector en el usado. Hoy el usado está pasando una falta de demanda muy grande, hay mucha oferta publicada, pero no hay compradores porque los inversores se han retirado del sector. Estos primeros compradores, que son los que van a salir del Procrear, son los que van a empezar a iniciar que eso se empiece a vender y que no siga cayendo en el precio. O sea que la persona que tenga una propiedad de 2 ambientes de $100.000, hoy va a tener varios compradores que
a los cuales le va a poder vender, y eso va a permitir que no baje el precio, sino que se mantenga. La pregunta que te quiero hacer acá es esta. En épocas anteriores hay algunas cosas que con los corredores hemos vivido la experiencia. Yo fui un inmobiliario que en la zona de Caballito y Flores vendí, con estos planes, ¿no? Pero bueno, algunas cosas como experiencia, que yo te quiero preguntar porque eso le va a servir al corredor, es ¿cuáles son los requisitos que la propiedad tiene que tener para que no se pierda demasiado tiempo y que la persona que obtiene el crédito por parte de ustedes no pierda el tiempo con un corredor con una propiedad que no es apto a crédito? O sea, ¿podemos dar alguna información con respecto a la propiedad que nosotros tenemos a la venta? ¿Qué debería cumplir para que sea apto para este tipo de crédito? Pues yo creo que todo el sector inmobiliario tiene que evolucionar, ¿no? Me parece a mí, y no lo tomen a mal ahí tus seguidores, me parece que es un sector que todavía le falta hacer un salto de calidad, de modernidad hacia donde van hoy las tendencias en el mundo, ¿no? Uno de ellos, claramente, la ausencia de crédito hipotecario hace que vos me estés haciendo esta pregunta, porque en el mundo entero lo normal es comprar con crédito hipotecario, con lo cual ninguna inmobiliaria vende sin crédito hipotecario. ¿Qué nos pasó con el boom de los cerca de 150.000 créditos que tuvimos? Que muchas inmobiliarias vendieron propiedades o mostraban propiedades que después resulta que no son apto crédito. Inclusive he atendido casos de chicos que escrituraron con Procar que me dijeron, pagué una seña de un departamento que después la presenté al banco y me dijo que no era apto crédito y la inmobiliaria no me devolvió la seña. Bueno, ahí hay toda una evolución que hacer. O me contaban que decían que iba a la inmobiliaria para buscar justamente comprar o hacer una oferta de un inmueble que había encontrado y me decían, no, es con crédito, no, entonces no te lo ofrecemos porque no queremos el trámite del crédito. Lo normal tiene que ser que la gente compra con crédito. Nadie en el mundo, para comprarse una propiedad que es la mayor inversión que hace en su vida, dispone de todo el dinero contado junto y lo acerca al banco para escriturar. Eso es algo que nos hemos desacostumbrado en la Argentina. Lo normal es que la gente le pida al banco que le preste a 30 años para comprarse una propiedad. ¿Qué es lo que tiene que tener? Entonces, las propiedades que se muestran tienen que ser apto crédito y eso quiere decir que tienen que tener un título perfecto y poder ser escriturables. Los bancos, lógicamente, para otorgar un crédito hipotecario constituyen una garantía hipotecaria sobre el inmueble y eso obliga o necesita que el inmueble tenga título de propiedad. ¿Qué pasa en el mercado? El mercado durante los últimos años se ha financiado mucho con los fideicomisos al costo y muchas de esas unidades construidas a través de pozos y fideicomisos no tienen una subdivisión en propiedad horizontal y un título perfecto. Por ende, no son transferibles por escritura pública. El Código Civil, la ley es bien claro eso, dice que la transferencia de inmuebles se hace únicamente por escritura pública y entonces lo que nos pasa es esa diferencia. ¿Qué tienen que tener las inmobiliarias? Saber que el público de Procrear necesita un título perfecto. Claro, nosotros, ten en cuenta que nosotros hace más de 12 o 15 años que no tenemos crédito. Cuando vino este gobierno empezamos con esta experiencia de los créditos del Procrear de la Cámara anterior que nos movilizó un poco. Y muchos inmobiliarios, jóvenes o nuevos inmobiliarios, ni siquiera sabían lo que era una hipoteca. Empezaban en el sector no habiendo tenido experiencia en los 90 de los créditos. Así que aprendimos mucho del Procrear anterior, de esa cantidad, de ese movimiento. Una de las cosas que... En el mundo somos nosotros, ¿no? Porque en el mundo, aun cuando tengas todo el dinero contado, la gente prefiere pedirle un crédito al banco y endeudarse y pagarlo y poner su inmueble en garantía que de vuelta desembolsar todo el dinero todo junto de su propio dinero, ¿no? Entonces, realmente, de vuelta, los que tenemos que ayornarnos a esta realidad y eso significa que los proyectos que hacemos tienen que terminar en un título perfecto. Tenés miles y miles de barrios construidos en la Argentina, la provincia de Buenos Aires, ni que hablar, que nunca se han subdividido, escriturado, que la gente no tiene un título perfecto. Bueno, eso cuando los tengas que vender con un crédito, que esperemos que la Argentina pueda volver a recuperar el crédito como la herramienta fundamental para acceder a la vivienda, van a ser un requisito. Hay provincias, Marcelo, que el atraso que tienen en esta materia es enorme. Córdoba.
por ejemplo, por decirte una de ellas, se tarda 5 años en subdividir y escriturar. Eso hace, que todas esas propiedades que se colocan en el mercado no pueden tener la rotación lógica que vos decías y el efecto positivo, porque justamente no tienen ese trámite final que tiene que tener, que es el título perfecto. No, Iván, con respecto a eso, bueno, me parece que lo que están empezando ustedes con esto del boleto digital va a ayudar a esa parte, a ese sector. O sea, que un desarrollador pueda, con un boleto digital, en garantía, y un banco pueda darle un financiamiento. Me parece que esa parte es la que, después si querés hablamos un poquito de eso, pero es lo que viene para los desarrollistas y la compra-venta de quien quiere comprar en Pozo, quiere estar resguardado. Es una herramienta más para ese sector, para ese tipo de inversor. Porque nuevamente esa propiedad, hasta que no esté escriturada, antes no era apto crédito y todo el mundo compraba usado. Ustedes van a abrir un nuevo segmento de comprador genuino en el desarrollo. Eso es muy bueno. Bueno, primera parte de la nota con Iván Kerr, con el secretario de Vivienda de la Nación. Muchos títulos dejó el funcionario que se ocupa justamente de esta área. Santiago, seguimos con Santiago Gulat. ¿Estamos fuera del mundo? Digamos, en todo el mundo se compra con crédito hipotecario. No pueden creer cuando vienen aquí y valijas de plata para pagar una propiedad. Es una locura. Efectivamente, lo que dice Iván ahí es muy cierto. Si la medición quizás más clara no es solo sobre los créditos hipotecarios, sino la totalidad de los créditos que se efectúan en el mundo respecto de su propio Producto Bruto. Brasil está 60% del Producto Bruto en la cantidad de créditos otorgados. Chile tiene 110% del producto. Si no vamos a Estados Unidos tiene 200%. Mucho más, claro. Y nosotros estamos cerca de 14%, y si vamos con el último Producto Bruto que se cayó encima y con la devaluación última, estamos más cerca de 10%. O sea, es muy bajo en Argentina el porcentaje del crédito sobre el total del producto, y eso es una complicación que viene arrastrado desde hace años, donde la lógica de Argentina es, como decía Iván, inversa a lo que finalmente termina funcionando en el mundo. Digo, son pocos los privilegiados que terminan teniendo un capital enorme, claro. Si no es con la ayuda de tus padres, no llegás. Entonces es una cosa completamente regresiva que debería ser a la inversa, ¿no? Uno podría, si el mercado de capitales funcionara un poco mejor en la Argentina y fuera más grande y más desarrollado, uno debería poder ir a financiarse al mercado de capitales teniendo pocos recursos, y si no, solamente llegan los que vienen con anterioridad de una buena familia, o digamos con buenos ingresos y demás, que no es el caso de todos, más en una Argentina que es más bien tiene índices de pobreza enormes, sí, que un mercado desarrollado te permite ser un poco menos vulnerable. Gustavo, decía Iván, no hay buena oferta de vivienda. ¿Coincidís con eso? Lo que dijo especialmente es que no hay buena oferta de vivienda nueva. Sí. Y definitivamente coincido con eso. Cuando digo no hay buena oferta, creo que apunto a lo mismo que dijo Iván en cuanto al tamaño de la oferta en número de unidades. Hay poca oferta porque, voy a lo que decía recién Santiago, los desarrolladores, los que fabricamos las viviendas para abastecer la demanda, nos hemos quedado sin clientes porque la gente no tiene capacidad adquisitiva y no tiene crédito. Y entonces hemos concentrado nuestra actividad en el 20% más rico de la población. Cuando Iván hablaba de los fideicomisos, en particular los fideicomisos al costo, más allá del instrumento, lo que es muy importante subrayar allí es que la gente que compra un departamento o una propiedad cualquiera en ese formato, la paga completa, el 100%, en el tiempo que demora construirse, entre 2 y 3 años. Y eso implica tener una disponibilidad de recursos que en Argentina, digamos que en el área metropolitana de Buenos Aires puede llegar al 20% y en el país completo no creo que pase del 15% de la población. El resto directamente no tiene oferta de los desarrolladores porque no puede pagar. Y los desarrolladores lamentamos enormemente no poder ofertar para ese mercado que es mucho más grande que el 15 o el 20%, pero el problema es que al no tener crédito, claro, no tiene poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, en todo el resto del mundo, uno tiene un grupo de familias muy grande, digamos en los países desarrollados el 90% de la población tiene acceso a crédito y el 10% que tiene problemas de pobreza, estoy hablando en grandes promedios del mundo desarrollado, puede tener una razonable asistencia porque 9 familias pueden hacer algún aporte para sostener a una. En Argentina, con arriba del 30% de pobreza, la situación es prácticamente que cada 2 familias tendrían que sostener a una. Claro. O sea, menos del 70% de la población sostener a más del 30%.
Entonces, el combo final de todo eso, ¿cuál es? Ni los más pobres, que lamentablemente son muchísimos, y eso es una enorme deuda nacional entre tantas otras, ni la clase media. Vamos, hay muchos artículos al respecto. Hace no mucho tiempo una muy buena columna de Guillermo Oliveto que decía, todos nos consideramos clase media, sí, pero en términos estadísticos, digamos, la Argentina tiene alrededor de un 60% de familias de clase media, ninguna de las cuales califica para un crédito hipotecario. Entonces, en realidad, si sacaste el 30 y el 50 o 60, depende de la zona, te quedás con un 10-15% de la población que podría calificar para un crédito hipotecario, que en general no lo necesita, porque sí puede tener los ahorros para pagar al contado, y una oferta, por lo tanto, de los productores de esa vivienda muy pequeña y concentrada en los sectores más ricos de la población. Porque nos encanta hacer viviendas de lujo. Bueno, por supuesto que sí nos gusta hacer proyectos de viviendas de lujo. Los premium. Pero mucho más, y te lo digo como desarrollador, a mí me gustaría atender a un mercado 5 veces más grande, porque mi negocio sería 5 veces más grande. Seguro. Lo cual es fantástico en términos de economía privada individual de las empresas, pero la belleza de esto es que está perfectamente alineado en términos sociales y macroeconómicos, si pudiéramos hacerlo funcionar, el hecho de que este sector es un sector que produce algo que la gente quiere como primera necesidad, que es la vivienda propia. ¿Y por qué no la compran las familias y por qué nosotros no la producimos? Bueno, porque se ha roto ese vínculo donde la familia no tiene poder adquisitivo y por lo tanto nosotros no tenemos clientes. Bien, hablaba también Iván de incentivos fiscales, hablaba de condiciones, ¿no?, de macroeconómicas y del país que debieran existir para que haya un mercado también, porque no hay mercado justamente por estas cosas que estamos viviendo a nivel económico, y hablaba de precios. En un rato vamos a hablar de todas estas cosas. Perfecto. Las condiciones económicas, qué puede pasar de acá a las PASO. Vamos a votar tantas veces este año que, te digo, ya no sabemos, capaz que votamos una lista, después otra. No, es tremendo. Pero bueno, vamos a votar muchas veces y puede pasar mucho de acá al 10 de diciembre. Ni que hablar si cambia el gobierno, ¿no?, si cambian las condiciones. FMI, te dejo varios temas, Santiago, ahí. Perfecto, picando pendientes, te dejo picando. Y incentivos fiscales también, Gustavo. Bueno, este tema hay que empezar a verlo y si funciona realmente en el caso de los desarrolladores. ¿Cómo no? Bueno, ya seguimos brevemente y retomamos Voces Inmobiliarias. Si querés tasar, vender, comprar o alquilar, consultá siempre con un corredor inmobiliario matriculado. Es un mensaje del Colegio Profesional Inmobiliario. Para realizar operaciones inmobiliarias de manera segura, confíe en profesionales matriculados. Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro. www.cmcpsi.org.ar. Este curso es auspiciado por Finaer. Garantías para alquilar, una solución para el inquilino y una tranquilidad para el propietario. Consulta en tu inmobiliaria de confianza. Te presentamos Calma Beauty Studio, un lugar donde tu belleza natural es lo más importante. Encontrá el balance entre el bienestar físico y la estética que brinda nuestro arte de cuidado personal. Conocé nuestros modernos servicios, donde ofrecemos el mayor confort y equipos con la última tecnología, micropigmentación, microblending, tratamientos corporales y faciales, make-up y lashes. Acércate a nuestro local de Recoleta o encontrarnos en nuestra web www.calmabelleza.com.ar y nuestras redes sociales.
Seguimos con más voces inmobiliarias y si te pareció interesante la primera parte de la nota de Iván Kerr, secretario de Vivienda de la Nación, ni que hablar lo que es la segunda parte. Te invito a ver esta terminación de la nota que hizo Marcelo Ponce, con muchos más temas, con boleto digital y otras cosas, y ya enseguida seguimos charlando con Santiago Bulat y con Gustavo Llambías en Voces Inmobiliarias. Volviendo al tema nosotros, por ejemplo, doy clases y cursos dentro del sector inmobiliario y una de las cosas que implementamos es todo lo que es el asesoramiento, que el inmobiliario tiene que aprender a asesorar financieramente y crediticiamente. Y una de las cosas que estamos tratando de lograr que los inmobiliarios sepan es que cuando toman una reserva, la reserva sea a referéndum de que la propiedad sea apto crédito para el crédito del Procrear o el crédito de cualquier otro banco. Estamos tratando de que eso en esta etapa se empiece a implementar para que no pase estas cosas de que van al inmobiliario y reservan propiedades y que no son apto crédito y que después tienen problemas en el ida y vuelta en la devolución de esa reserva. Te agrego más también, me parece que hay más puntos que ustedes como sector tienen que incluir y ese es el salto que me parece en el asesoramiento, en la intermediación inmobiliaria que está regulada y que justamente ustedes son los que la pueden hacer, tienen que dar ese salto. Tenemos familias que compraron una vivienda, calcularon el crédito que podían pagar, la cuota, un 25%, 30% de su relación cuota-ingreso, pero resulta que no sabían el valor de las expensas del inmueble que se mudaron. Y ahora nos plantean, no, lo que pasa es que estoy pagando 15.000 pesos de cuota y me cobran 12.000 pesos de expensas y yo en realidad no sabía que tanto... Bueno, tienen que ser parte del asesoramiento. Mirá, en este edificio las expensas van a representar tanto, ¿no? Lo minimizamos porque queremos que la operación se concrete. No te preocupes, las expensas son 2.000 pesos. No, resulta que eran 12.000, ¿no? Y entonces, la cuota. Bueno, y cuando el tipo tiene comprometido un 30% de su ingreso, si las expensas también representan otro 30%, 20% de su ingreso y tener prácticamente el 50% de su ingreso comprometido entre expensas y cuota, es complicado. Un buen asesoramiento financiero que vos le tenés que decir es, mirá, no te comprometas entre tu cuota y el valor de la expensa del edificio, no más de tanto por ciento. Muchos jóvenes no lo consideran y después es un problema para ellos. Sí, nosotros estamos intentando jerarquizar la profesión y empezar a tomar más en serio y con más conocimiento la parte crediticia. Porque si vienen de ahora, lo tenemos como veranitos, como el del verano anterior y quizás el invierno va a ser de los créditos, pero que de alguna manera tenemos que prepararnos para lo que viene. Nosotros confiamos que en algún momento va a haber crédito hipotecario para todo el mundo, con los bancos privados, con UVAs y que la UVA va a funcionar y que no va a haber tanta inflación y vamos a estar en como están todos nuestros países amigos con los créditos hipotecarios. Tenemos que prepararnos para eso, en eso estamos de acuerdo. Pero quiero seguir profundizando en este tema. La otra pregunta que yo te quería hacer es preguntarte qué bancos van a operar con esta línea de Procrear que teóricamente son ¿cuántos? ¿10.000, 12.000, 7.000? ¿Cuántos créditos son? En primer llamado estamos haciendo 10.000 seleccionados, ¿no? Que van a tener un subsidio de hasta 18.000 UVAs, que hoy equivalen a 675.000 pesos, más o menos, para comprar una propiedad de hasta 140.000 UVAs, que hoy también son cerca de 5 millones y pico de pesos. Creo que también ahí, justamente no te contesto la pregunta a propósito, me parece que también el mercado tiene que evolucionar hacia tratar de ir saliendo del dólar como el precio de referencia para los inmuebles. Me preguntás, bueno, lo que pasa es que ante las fluctuaciones y volatilidades que ha tenido el peso, el mercado ha encontrado en el dólar la moneda dura para justamente darle el resguardo de valor, lo entiendo perfectamente. Nosotros hemos tratado y aprendido también de otros llamados anteriores, ponemos el subsidio en UVAs. El monto a financiar máximo es 140.000 UVAs. Queremos tratar de ir ubificando, si el término existe, el mercado para que logremos también que la propiedad se venda en UVAs. Como lo hacen, vos citabas los países amigos de la región, muchos de los países, Chile a la cabeza, que ha desarrollado un mercado hipotecario enorme, ya todo el mundo vende directamente en UF. Mirá los dolores de cabeza que nos hubiéramos ahorrado. Obviamente que de fondo está
estabilizar la economía, dejar de tener estas volatilidades que hemos tenido y demás. Pero me parece que también el mercado puede aportar para esto. Imagínate si los contratos de reservas, los boletos que firman los inmobiliarios, los empiezan a hacer en uvas. Bueno, ahí se termina con los problemas que tuvimos en el anterior, que se desfasaba el dólar y se caían las operaciones y los chicos se querían morir y te venían a llorar en el escritorio que no se alcanzaba la plata porque lo que habían ahorrado era el 10% y no les alcanzaba porque el vendedor quería los dólares arriba de la mesa. Yo siempre lo dije en el programa, yo creo que no puede haber un mercado inmobiliario donde se venden propiedad en dólares y los préstamos son en uvas. Si los préstamos son en uvas, hay que vender en uvas. Esa es mi opinión, ¿no? Es difícil lograr que los propietarios entiendan eso y en provincias, el programa Voces Inmobiliarias ha venido todos los presidentes de colegio de todo el interior, todos estuvieron. Y con todos yo hablé y les pregunté quiénes vendían en pesos y quiénes vendían todavía en dólares. La mayoría de las provincias, Jujuy, Tucumán, venden en pesos. Quizás en capitales como Córdoba o Rosario, ahí puede todavía mantenerse el tema del dólar. Pero la verdad que un mercado no puede estar dolarizado porque estamos donde estamos. Mi hijo la compró, en beneficio de mi hijo que las compró, está bien, se benefició, pero hoy una propiedad que hace un año valía 20 pesos, no puede valer hoy 50 pesos en dólares, es imposible. Ese valor no lo absorbe el mercado. Eso lamentablemente nos tiene ahora en esto que te quería preguntar. Viste que antes el Procrear fue al mercado cuando el dólar estaba en 20, 30, no me acuerdo. Ahora está en un mayor valor. La cuota relación ingreso de estos jóvenes que teóricamente hoy van a ir a pedir el crédito es distinta, porque la propiedad hoy vale la misma cantidad de uvas o dólares, pero que son mucho más pesos. ¿Cómo toman en cuenta esa posibilidad? Algo me habían comentado y yo lo quiero confirmar, que van a darle posibilidades a sumar ingresos o codeudores, algo que les permita calificar ante este aumento en peso o en uvas de la propiedad. No, nosotros hemos acompañado y hecho toda la evolución del programa con la inflación, ¿no? Si te fijas, este subsidio hoy son de 18.000 uvas máximo, que te repito, a la cotización de la uva hoy son de 675.000 pesos. Cuando largamos el primer Procrear Solución Casa Propia con este sistema que queremos nosotros, que es mucho más justo, de un subsidio directo al frente, teníamos un subsidio promedio de 250.000 pesos, ¿no? Nosotros lo poníamos en pesos y también nos pasaba que después quedaba corto. De ahora directamente lo ponemos en uva. Y arrancamos para comprarte una... Están dando mucho más pesos. Arrancamos para comprarte una propiedad de hasta 1.200.000 pesos. Ese fue el techo que pusimos en el primer llamado. Hoy estamos hablando de 140.000 uvas, que son 5.200.000 pesos, o sea que hemos acompañado. Obviamente que a la larga salario e inflación acompañan y el salario generalmente le gana a la inflación. También hemos aumentado el nivel de ingresos requeridos para poder acceder, para que mayores personas puedan ingresar. Hoy va de 2 a 7 salarios el límite de Procrear. Un salario hoy está en 12.500 pesos, con lo cual el piso, 2 salarios son 25.000 pesos y el techo son 7 salarios que está en 87.000 pesos. Eso no varía, que igual el beneficiario cuando va a gestionar el crédito al banco, lo que el banco le va a prestar es algo que represente una cuota tal que no sea más del 25% de su relación cuota-ingreso. Está bien. Entonces, bueno, de alguna manera los jóvenes de hoy, más allá de esta diferencia de precio, tienen un mayor subsidio en pesos y aparte tienen una posibilidad de elasticidad en el tema de la calificación. Lo ha acompañado, ¿no? Y además, por los inconvenientes que hemos tenido con la uva en los meses anteriores, que obviamente reconocemos en una inflación que ha sido mayor que el aumento de los salarios, esperamos que con esta estabilidad que estamos de a poco consiguiendo, no cantamos victoria, pueda el salario empezar a recuperar todo el precio perdido, pero igualmente para que blindar aún mejor el programa, les ponemos una cobertura en uva para este nuevo llamado. Los beneficiarios van a pagar junto con la cuota un 1,5% más, que en una cuota de 14.000 pesos son 200 pesos, que va a ir a un fondo compensador que justamente va a operar para cuando la inflación sea más de 10 puntos mayor que el de los salarios, en vez de que ese aumento le vaya a la cuota, el fondo compensador le va a pagar la diferencia, ¿no? O sea que, esta no entró mi hijo en esta, mi hijo le estiran el crédito en plazo. ¿A mi hijo también? Lo que
para el stock que tenemos, lo que vamos a hacer, lo que hemos dispuesto y ya lo hemos ordenado y aprobado y estamos en el proceso de instrumentación de eso, es para todo el stock anterior también les vamos a pagar la prima para que tengan esa cobertura en adelante y que en adelante, caso tu hijo, si la cuota ajustada por inflación aumenta más de 10 puntos respecto del salario, eso no se le traslada al valor cuota y el fondo le cubra esa diferencia. Entonces el stock va a tener esta cobertura y los nuevos van a arrancar ya con la cobertura desde el inicio. Bueno, Iván, ya para terminar el tema Procrear, realmente reconozco que es muy bueno lo que vamos a vivir y que sé que ustedes van a tratar de darnos una mano a todos los corredores inmobiliarios para que esto sea beneficioso para nosotros, para los compradores, para los vendedores y también para que sea un éxito este nuevo plan. Y te quiero, ya saliendo del Procrear, te quiero hacer la última pregunta. ¿Cuáles son las medidas que tienen ustedes pensadas para darle al sector inmobiliario y a la construcción más movimiento? Bueno, venimos trabajando hace bastante, ¿no? Desde el inicio de la gestión hay una firme convicción del presidente de que el sector inmobiliario es un sector fundamental, ¿no? Para la economía. Y nosotros dentro de la política de vivienda lo necesitamos adentro, ¿no? Tenemos que terminar con pensar que las soluciones para atender el enorme déficit que es la Argentina es solamente con el Estado construyendo viviendas. No, tenemos que generar toda esa cadena que hablábamos al principio y necesitamos desarrollar muchísimas más soluciones de vivienda. Para eso hemos escuchado un poco al sector que nos ha planteado que necesita ciertos beneficios impositivos, exenciones, hay que poner tierra fiscal del Estado a disposición, hay que asegurar crédito intermedio, hay que ponerlo a bancos públicos, hay que generar una unidad como la UBA para facilitar el acceso. Yo creo que de alguna manera el mensaje final, si querés, es que no podemos volver para atrás, ¿no? Tenemos que lograr desarrollar, hay un potencial enorme en el mercado inmobiliario que aún no ha logrado explotar con la dimensión que tenemos y atrás de eso hay muchísimos argentinos que con esto pueden cumplir con el sueño de la casa propia. Bueno, Iván, te agradezco mucho, nos quedó muchas posibilidades, muchas preguntas, pero ¿venimos de vuelta? Cuando quieran, siempre a disposición. Bueno. Terminamos acá y vamos a tener otra posibilidad de otra nota. Iván ya nos acaba de confirmar para seguir preguntando cosas. Y nosotros volvemos con el piso y con más voces inmobiliarias. Bueno, muy buena nota con el secretario de Vivienda, Iván Kerr. Ha dejado muchos títulos. Le ha pegado también al mercado inmobiliario bastante, ¿no? Pero, bueno, algunas cosas serán discutibles, otras no. Te cuento dos noticias del sector de esta semana. Consultatio va a invertir más de 500 millones de dólares en dos nuevos proyectos en el Paseo del Bajo. Otra vez Constantini sale a la cancha y va a iniciar la construcción de Catalinas Río y Huergo 475 en los terrenos comprados al Estado en el 2017. Superan los 200.000 metros cuadrados construibles y esta inversión se suma a la que ya está haciendo en Puerto Madero con Oceana Puerto Madero, que se inició en julio de 2018 con una inversión de 160 millones de dólares. Algo que tiene que ver con las escrituras y datito reciente. En el Colegio de Escribanos se realizaron 3.200 escrituras. Estamos hablando de lo que ocurrió en el mes de mayo. Hubo una baja del 46%, si nos retrotraemos un año atrás, a mayo de 2018, y subió un 15,3% respecto de abril. Un dato interesante, que vienen subiendo un poquitito las escrituras. El valor promedio de transacción, 5.300.000 pesos. Eso subió un 56% anual. Y lo que decíamos hace un ratito, que se lo comentábamos a Santiago, las escrituras con crédito son 239 de 3.200, solo el 7%. Nos metemos de nuevo en cositas que quedaron de la nota Iván Kerr. Gustavo, incentivos fiscales, ¿tuvieron bien? ¿Es poco? Ustedes con la asociación han pedido muchas cosas y se han logrado algunas de estas reuniones que han participado en la mesa de la vivienda. ¿Y hay algunas cosas que vienen funcionando? Bueno, la primera cuestión que hay que decir es que es muy interesante la postura del secretario de Vivienda, y sabemos que es la postura de la administración, cuando dice el Estado no puede generar las viviendas que hacen falta desde el Estado. Sí. La verdad que desde esta, pero además esto no es un tema de esta administración. Si uno mira las estadísticas de muchos años para atrás, aún en los años que el Estado pudo dedicar más fondos a los distintos planes de vivienda nacionales, municipales y provinciales, nunca pasó de un 15% del total de las viviendas que se ofrecían. El resto siempre fueron provistas por el sector privado. Y últimamente
la provisión por parte del Estado de viviendas era mucho menor que el 15%. Digamos, sobre 200.000 viviendas por año, digamos, raramente el Estado logra entregar más de 20.000. ¿Sí? Entonces, en el entendimiento de eso, que además tiene muchos costados, el Estado construye a precios que normalmente no son eficientes, el Estado no tiene disposición de fondos para pagar íntegramente una vivienda. Lo que nosotros decimos es que el Estado debería concentrar los fondos a los sectores más necesitados, que lamentablemente son demasiados en Argentina, pero digamos, los fondos allí, y el resto dar incentivos fiscales. Incentivos fiscales que entendemos que en las dificultades de presupuesto que hay, no deberían ser incentivos que le quiten recaudación al Estado, sino que en todo caso salgan de actividades que hoy no se llevan adelante. Por ejemplo, ahí ¿qué puede ser? Básicamente la construcción de viviendas para la clase media. Claro. Como decíamos antes, los desarrolladores no estamos construyendo viviendas porque no hay compradores. Una forma de acercar a los compradores sería que nosotros pudiéramos bajar el precio de las viviendas. Sí. Un componente muy importante en el costo de las viviendas son los impuestos. Sí. Nacionales, provinciales y municipales. La famosa carga impositiva del sector, famosa carga impositiva, que en Argentina es muy importante, y el sector inmobiliario no escapa a la situación. Bueno, el gobierno nacional, como lo está proponiendo, puede contribuir con los impuestos nacionales y después incentivar a que provincias y municipios saquen impuestos provinciales y municipales. La pregunta es, ¿sacan, dejan de percibir? Bueno, la postura nuestra, y ha sido entendida por la Administración y por el Ministerio de Finanzas, es que lo que no se hace no genera la recaudación de impuestos. Entonces, y que lo que sí se hace, aunque tenga un incentivo de una parte de los impuestos que no se paguen, bueno, genera todo el resto de la cascada de impuestos de la parte que sí se hace. Concretamente, hay en el último presupuesto nacional se aprobó la posibilidad de que la Secretaría de Vivienda reglamentara una exención del IVA para viviendas, específicamente para viviendas de menos de 140.000 UVA de valor y en ciertos proyectos. Como vos acabas de decir, por ejemplo, que el promedio de las escrituras es de 5 millones, cosa que se pareció hoy a 140.000 UVAs, con lo cual está muy bien eximir a un gran grupo de viviendas del IVA. Por supuesto, el mecanismo está recién instrumentándose y hay presentaciones a la Secretaría de Vivienda de proyectos. Mi propia empresa está presentando 2 proyectos para obtener de la Secretaría de Vivienda un certificado de que esas viviendas tiene sentido que tengan incentivo y contra ese certificado vamos a poder ir a la AFIP para que la AFIP nos devuelva el crédito fiscal que acumulamos con la inversión en obra. Es un tema muy técnico, pero básicamente lo que significa es que como la incidencia del IVA sobre el precio final de la vivienda no es el 10,5 lleno porque el terreno no está grabado, pero digamos, la incidencia está entre el 6, 7, 8%, depende del costo de los terrenos. Si uno puede recuperar el crédito fiscal que ha invertido para construir totalmente y además hemos logrado encaminarnos hacia un sistema que lo devuelva pari passu con la construcción, que no sea al final, sino que sea pari passu con la construcción a través de compensaciones impositivas diversas. Insisto, es un tema muy técnico que no quiero aburrir, pero lo concreto es que se puede bajar el precio de la vivienda. Bien. ¿Cuánto? Bueno, el incentivo del IVA va a significar 5, 6, 7 puntos de rebaja en el costo. Esto, al que no llegue a 140.000 UVAs, le bajas el 7%, estás en 130.000 y probablemente tampoco llegue, pero es un primer paso. Tal cual. Y yo quiero subrayar una cosa, sé que siempre estamos cortos de tiempo, pero quiero subrayar una cuestión muy importante. El crédito hipotecario, la vivienda, la oferta de vivienda y el acceso a la gente no van a aparecer mágicamente. Vos decías, vamos a votar muchas veces este año. Fantástico. Yo digo a todos mis conciudadanos, voten la mirada política que quieran, pero sobre todo respalden a aquel que le ofrezca una mirada macroeconómica consistente. Argentina no tiene moneda y no tiene crédito porque Santiago ahora ampliará. Vamos a hablar con eso con Santiago. Tiene enormes problemas macroeconómicos, no de esta gestión, sino de los últimos 500 años. Sí, tal cual. Entonces, por eso es que tenemos veranitos de crédito, lo cual es absurdo. El mundo vende viviendas con crédito. La economía del mundo funciona con crédito. Seguro. Santiago decía hace un rato la baja incidencia del crédito en la economía argentina. Entonces, ¿por qué no hay crédito? No porque los bancos sean malos, porque los desarrolladores no quieran vender con crédito, no, porque no hay condiciones.
Eso debe entender el ciudadano de a pie, que para que sus condiciones de vida en general mejoren y sobre todo su acceso a la vivienda, que es la inversión más grande que hace una familia, Exacto. no se puede sin crédito y no hay crédito sin estabilidad económica, sin moneda y sin reglas claras que vayan de una gestión a otra como un gran acuerdo nacional. Esto es una fórmula vieja, no quiero hablar de ese asunto, pero como un gran convencimiento nacional de qué es lo que los ciudadanos tenemos que reclamarle a nuestros gobernantes. Me meto, porque me dio el paso Gustavo, Sí, para claro. meternos en la macroeconomía. Y hablaba también Iván Kerr recién de salario e inflación. ¿Cuándo le va a ganar el salario y la inflación? Bueno, en Santiago? realidad, por cómo se van dando los acuerdos paritarios y demás, es un tema de escalas, pero no es que a lo largo de la historia, excepto cuando tuvimos hiperinflación y una inflación desmedida, los salarios pierden contra la inflación. A fin de cuentas se terminan recuperando, terminan perdiendo un poco. Pero lo que pasa en el último tiempo, hoy tenemos una caída más o menos de 10 puntos aproximadamente. El año pasado terminamos con una caída de 12. Y ahora con el reacomodamiento de las paritarias podés ver que eso vuelve a recuperar algo también de terreno. El tema es que es todo ida y vuelta, ¿no? Constante. Y durante un año perdiste 12 puntos, 12% de tu sueldo. Y bueno, ¿cómo es esa complicación si vos estás sacando un crédito que justamente está ajustando por inflación constantemente? Entonces, el salario va a empezar a recuperar. Ahí hay un tema que me parece que estamos todos medio de acuerdo. Argentina necesita todo el tiempo dólares, ¿no? Sí. Argentina tiene mucha demanda de dólares, por turismo, por importaciones, por atesoramiento de dólares, digamos. Los argentinos todo el tiempo, al no confiar en nuestra moneda, estamos demandando dólares constantemente. Entonces, Argentina para funcionar necesita más o menos por año 40.000 millones de dólares entre los déficits que tiene, el cuenta corriente y demás. Entonces, si no somos capaces de generar esa cantidad de dólares que se vuelquen al mercado y demás, bueno, vas a tener una complicación de que siempre va a haber una devaluación, porque la demanda frente a esos dólares, si no hay una oferta que lo contrarreste, automáticamente hace que haya una devaluación. Y eso hace que automáticamente la inflación resurja y tu salario quede rezagado. Entonces, automáticamente, para pensar un poco en una macroeconomía estable, tenemos que pensar primero en que las exportaciones tienen que empezar a aumentar. O sea, Argentina tiene la necesidad, si quiere esta demanda de dólares, si tiene esta capacidad de gasto que quiere mantener con educación pública, los servicios públicos, salud, lo que fuere, si queremos mantener como sociedad esta cantidad de gasto estable, necesitamos automáticamente generar esos ingresos. Y es el gran problema que tiene en el último tiempo Argentina. Que hasta que no se resuelva vamos a venir con ida y vuelta, ¿no? Entonces, 2 años vienen bien, un 2017 tranquilo, en el cual los créditos funcionan porque la inflación va por debajo de los salarios le ganan incluso al tipo de cambio también. Ahora, en 2018 se te da vuelta la torta porque dijeron los fondos, con una cuenta de capitales abiertas, te dicen, ya no quiero estar más en Argentina, saco todo de Argentina, devaluación, un proyecto que era 30 años ya se te desmadra en un año. Entonces, Argentina tiene que empezar en largo plazo a que si quiere sostener este gasto que tiene, que digo, los gastos públicos son decisiones de la sociedad, no son ni malos ni buenos, son decisiones de la sociedad, automáticamente vas a tener que generar ingresos para que pueda ser sostenible. Si no, vamos a vivir en este constante devaluación y demás. Sube y baja todo el tiempo. Sube y baja constante. Y si no, ponemos un cepo cambiario. Y ya sabemos que eso no funciona. Porque si yo voy y te llevo $100 a tu casa y después no lo puedo buscar nunca más, mejor nunca más me acerco a tu casa, ¿no? Es un poco lo que pasaría con la Argentina. Entonces, estas situaciones de parche constante, nos tenemos que sentar a ver, bueno, ¿qué hacemos para tenerlo un poquito más ordenado? O reducimos el gasto constantemente o tratamos de generar los ingresos suficientes para ese gasto. De las dos fórmulas que parece que van a estar ahí, cabeza a cabeza, ¿no? Que es el gobierno nacional con Macri y Pichetto. Aparentemente Pichetto le dio una movida importante, ¿no? Al gobierno en los números, por lo que uno observa las encuestas. Y los Fernández, ¿vos ves que estos puntos importantes de la macroeconomía se pueden lograr con ellos? ¿Vamos a seguir dependiendo del fondo eternamente? Del fondo vas a seguir dependiendo bastante tiempo más. Sí. Vas a tener que renegociar con el fondo, no hay dudas. Los vencimientos son muy altos en 2021 y 2022 y no se llega a repagar eso. Con lo cual sí o sí va a haber una renegociación. Pero no es algo malo, digo, todos los países terminan renegociando con el fondo. El fondo está ahí para bancar justamente esos gastos y los vencimientos de deuda que uno ya tiene contraídos. Si vos escuchás lo que dicen, supuestamente todos necesitan el equilibrio fiscal. ¿Pero dicen algo? ¿Vos los escuchaste? Sí, yo los escuché. Los escuché, dicen el equilibrio fiscal es algo a lo que hay que ir y demás. Este gobierno lo tiene claro y lo está ejecutando, con lo cual ahí no hay demasiada duda. El tema es ver primero si ese equilibrio fiscal es sostenible. Claro. Porque si vos reventás los gastos de capital y solamente de gasto corriente constante, en algún momento vas a tener que hacer algo.
Y después del otro lado es como todo moderado, ¿no? Todos dicen, bueno, vamos a ir a un equilibrio fiscal, no queremos romper con el fondo, esa es la otra. Entonces, por lo menos el discurso para llegar a las elecciones de ambos es más centrado que otra cosa. Hay que ver si después en la ejecución sucede o no sucede. El gobierno anterior dejó un déficit fiscal muy elevado y este gobierno lo cambió más que nada, déficit cero, pero financiero alto también. Entonces, todavía Argentina tiene mucho gasto por delante. Pero reitero, para mí, horizonte más mediano plazo, Argentina no tiene un mundo como el de antes para hacer unos desbarajustes macroeconómicos impresionantes. La soja ya no está a 600. Hay que ser prolijo. El petróleo ya no está cuando estaba a $100. Digamos, la tasa de interés en Estados Unidos ya no está tan baja como estuvo en su momento y va a tender a crecer. Entonces, ojo con el que venga porque la situación ya no es la que era antes y hay que ser más ordenados. Nos quedan 2 minutitos nomás. Gustavo, minuto final, tema de desarrollo inmobiliario, un mensaje para el que está del otro lado. ¿Es momento para comprar? ¿No? Para los desarrolladores inmobiliarios es momento para comprar terrenos. Para comprar terrenos, si logramos que la gente que los tiene y que no tiene oportunidades con el dinero los quiera vender, pero si hay una oportunidad es momento para comprar terrenos y es momento para comprar insumos y para comprar obra, en el sentido de para hacer obra durante este periodo. Como todos los que están en el negocio saben y la gente también porque lo ve, nosotros desde que tomamos la decisión de arrancar un proyecto nuevo hasta que estamos en condiciones de entregar un departamento o una unidad de lo que sea, pasan alrededor de 3 años. Claro. Entonces, estamos habitualmente, como tenemos ciclos tan cortos en Argentina, estamos siempre a caballo, un proyecto mediano que demora 5 años, normalmente pasa por una crisis, por algún lío en el medio. Así que estamos acostumbrados a estas cosas, lamentamos muchísimo estar acostumbrados, nos encantaría la regularidad, pero lo cierto del caso es que ahora estamos en esa parte del ciclo en el que no tenemos compradores de los productos que fabricamos y es el momento de fabricar para stock. No es lo que elegimos, pero es lo que hay. Gracias, Gustavo. Gracias, Santiago. Fue Voces Inmobiliarias. Los esperamos, como siempre, el jueves que viene a las 20 horas acá en Metro. Un placer estar con ustedes.